A las 2:10 de la madrugada, 2 FA-18 Super Hornets volaban a toda velocidad hacia el depósito de municiones más valioso que le quedaba a Irán, un complejo blindado bajo el monte Sofé, en las afueras de Isfahán. Detrás de ellos, un avión que cuesta más que el PIB de algunos países, invisible para cualquier radar del planeta. Así es, un B-2 Spirit avanzaba con 2 penetradores de 907 kilos en la bodega y una misión: enterrar vivo el programa nuclear iraní, porque debajo de esa montaña, 100 metros de profundidad, los iraníes habían escondido 540 kilos de uranio enriquecido al 60%, suficiente para armar 11 bombas nucleares si alguien subía a la pureza 6 puntos más. Una bóveda de banco con el contenido más peligroso del mundo, pero en vez de guardias y cámaras tenía 100 metros de roca sólida como sistema de seguridad. Los 2 pilotos de escolta cercana, con los indicativos Storm 1 y Storm 2, llevaban un mes volando sobre Irán desde el USS Abraham Lincoln. 31 días de operación Epic Fury. Más de 10.000 objetivos destruidos, toda la marina iraní en el fondo del mar, y aún así, el ANALR-67 de Storm 1, el receptor de alerta radar que le dice a un piloto quién lo está cazando y con cuántas ganas, captó algo que no debería seguir existiendo después de un mes de bombardeo continuo. Una emisión de Phase Array, pulso rápido, consistente con un Thor M1, muy breve, 2 segundos, pero suficiente. La batería llevaba semanas apagada en las estribaciones, el equivalente militar de hacerse el muerto mientras el oso te huele la cara. No respires, no te muevas y reza para que se vaya. Sin emisión, sin firma térmica, sin movimiento. 31 días de ver cómo América convertía todo a su alrededor en escombros y este operador había sobrevivido haciendo absolutamente nada, hasta ahora. Storm 1 no tuvo tiempo de analizar nada. La tercera emisión del Thor no duró 2 segundos, duró 6 y esta vez no era búsqueda, era tracking. El tono en el ANALR-67 cambió de intermitente a continuo, el sonido que todo piloto de combate memoriza y que ninguno quiere escuchar en la vida real. Lock. Piensa en el misil del Thor como un poste de concreto de 3 metros viajando a Mach 2.8 que gira a 28 Gs en la fase terminal. Eso es 4 veces lo que un cuerpo humano aguanta antes de que el cerebro decida irse de vacaciones permanentes, y uno acababa de salir del tubo con el nombre de Storm 1 escrito en la ojiva. Las manos se movieron antes que el pensamiento. Izquierda al switch de chaff, derecha cerrando el puño en el stick. Storm 1 jaló 7 Gs en un break hacia la izquierda. 2 dispensadores AL-47 escupieron chaff. El ALQ-214 hizo el resto, bombeando datos de distancia falsos diciéndole al misil que el avión estaba a 400 metros detrás de donde realmente estaba. Es como darle a alguien la dirección equivocada de tu casa y además poner un maniquí en la puerta del vecino. Storm 2 rompió en la dirección opuesta. 2 aviones separándose obligaban al operador del Thor a elegir uno, y eligió a Storm 1. El chaff y los datos falsos corrompieron la solución de tiro mientras los 7 Gs de geometría sacaron al jet del cono de predicción del Seeker. La cabeza de combate detonó abajo y detrás, sin impacto directo, pero lo suficientemente cerca para que Storm 1 sintiera la vibración en los pedales y considerara seriamente un cambio de carrera. Dentro del Thor M1, el operador apagó todo y pisó el acelerador. Un mes de guerra le había enseñado la regla de oro: dispara una vez y corre, porque la segunda vez que enciendas el radar es la última. Pero el Thor no buscaba un derribo, necesitaba 30 segundos de exposición, y los consiguió. 2 Super Hornets en Afterburner completo, escupiendo chaff y bombeando señales de jamming a máximo potencia durante medio minuto. Es lo opuesto a la discreción. Es el equivalente electromagnético de entrar a una biblioteca gritando tu nombre y tirando los estantes. Cualquier sensor pasivo en 200 kilómetros acababa de recibir un destello que no necesitaba un radar sofisticado para interpretar. Algo grande, rápido y americano estaba operando al suroeste de Isfahán. Y alguien lo vio. A 60 kilómetros al norte, un operador de escucha electrónica de la IRGC, sentado en una camioneta con una antena improvisada y un generador que sonaba como licuadora con piedras, captó las emisiones del ALQ-214 de Storm 1 durante el break. No podía identificar el tipo de avión, no podía calcular altitud ni rumbo exacto, pero podía hacer una cosa: levantar un teléfono de línea fija y decirle a alguien en Isfahán que el cielo al suroeste acababa de encenderse como un árbol de Navidad. La llamada llegó al complejo del monte Sofé, 4 minutos antes que las bombas. 4 minutos no es suficiente para evacuar un complejo subterráneo. No es suficiente para mover 540 kilos de uranio en contenedores, pero es suficiente para abrir las puertas de un túnel y empezar a sacar camiones, y eso era exactamente lo que no podía pasar. En el complejo del monte Sofé, un controlador de la IRGC colgó el teléfono y empezó a gritar órdenes. 4 minutos era un insulto, pero los hombres que llevaban un mes durmiendo dentro de una montaña, mientras Estados Unidos les tiraba al techo, habían desarrollado una relación con la urgencia que rozaba en lo íntimo.
En 11 segundos, las luces de emergencia del túnel sur se encendieron. En 30, los primeros operarios ya corrían hacia los vehículos estacionados dentro del complejo. Lo que empezó a salir por la boca del túnel no eran contenedores de uranio, eran camiones con lanzadores, misiles de corto alcance, Manpads y al menos 2 camionetas técnicas con ametralladoras antiaéreas ZU-23 que llevaban semanas guardadas dentro del complejo esperando exactamente este momento. Si no podían mover lo que había debajo de la montaña, podían asegurarse de que destruirlo costara sangre. Pero a 1500 metros de altitud, el B-2 no sabía nada de esto, no podía saberlo. Su radar de apertura sintética podía mapear la superficie con precisión milimétrica, pero no podía ver a través de roca sólida. Y detrás de esa puerta, la IRGC estaba haciendo algo que nadie en el paquete de ataque podía anticipar. Mientras los camiones con ZU-23 se posicionaban en puntos elevados alrededor de las entradas del complejo y los equipos de Manpads subían a los techos de los edificios de mantenimiento, un grupo más pequeño trabajaba en el túnel norte. En el CAOC, el centro de control que dirige el tráfico aéreo de toda la guerra desde Qatar, recibió la actualización de los Storm al mismo tiempo que el reporte del Growler sobre la posición comprometida. La conversación que siguió duró 90 segundos y se redujo a una pregunta: ¿abortamos? El B-2 llevaba 2 bombas destinadas a un objetivo que ahora podría estar preparado. Las reglas del engagement eran claras. Sorpresa comprometida significaba reevaluación. Era un protocolo que tenía todo el sentido del mundo desde una sala con aire acondicionado, pantallas de 60 pulgadas y una cafetera que nunca se vaciaba, y ningún sentido desde la cabina de un avión de $2.100 millones que no podía dar media vuelta sin desperdiciar un vuelo de 18 horas, 3 aviones cisterna y una ventana de timing que no se repetiría en semanas. La respuesta llegó en 90 segundos más. La misión continúa. Lo que hay bajo esa montaña no puede esperar. Pero los 4 minutos de ventaja le dieron a la guarnición de Monte Sofé exactamente lo que necesitaba: las camionetas con ZU-23, ametralladoras antiaéreas de doble cañón que disparaban proyectiles de 23 milímetros, 800 rondas por minuto por tubo. Ya estaban posicionadas en elevaciones a ambos lados del complejo. La ZU-23 no tiene radar, no aparece en el receptor de alerta del piloto, no anuncia su presencia de ninguna forma. Es el AK-47 del combate antiaéreo. El artillero no apunta tanto, solo riega el cielo de plomo y confía en la estadística. En los techos de los edificios de mantenimiento, 2 equipos de Manpads Misage 2 esperaban con los tubos de lanzamiento al hombro. El Misage 2 es la copia iraní del QW-1 chino, que a su vez es la copia china del Igla ruso, lo que convierte al Misage en la fotocopia de una fotocopia, y como toda copia de tercera generación, funciona lo justo para arruinarte la madrugada. Storm 1 fue el primero en ver Isfahan. Su pod de targeting infrarrojo barrió el complejo del Monte Sofé y la imagen llegó con la claridad de una pesadilla en alta definición. Las 2 camionetas ZU-23 aparecían como puntos calientes en los extremos este y oeste del perímetro. Motores encendidos, cañones elevados, artilleros visibles en infrarrojo como siluetas blancas contra el suelo frío. En el techo del edificio de mantenimiento más cercano a la entrada sur del túnel, el operador del Manpads era perfectamente distinguible. Un hombre con un tubo al hombro y la geometría de intercepción ya calculada, apuntando exactamente hacia el corredor por donde el B-2 haría su pasada de bombardeo. Storm 1 transmitió el paquete: defensas activas en el objetivo, ZU-23 en 2 posiciones elevadas, Manpads en los techos, el lugar está despierto. Y el B-2 estaba solo a 4 minutos. Pero lo más preocupante era que el Jamming iraní inflaba el error de las bombas del B-2 Spirit de 5 metros a 25. Contra un edificio sigue siendo impacto. Sin embargo, contra la boca de un túnel de 8 metros de ancho es un cráter en la ladera y el uranio riéndose debajo. El B-2 no iba a bajar. El Spirit no baja por nadie. Vuela su ruta y suelta su carga desde la estratosfera con la indiferencia de un cartero dejando un paquete. Pero alguien tenía que limpiar esas defensas antes de que pasara. Storm 1 entró primero, bajó a 5.000 metros, ángulo de picada 25 grados y fijó la camioneta artillera del este. A 3 segundos del lanzamiento, la ZU-23 oeste abrió fuego, sin tono de advertencia, solo trazadoras naranja-blancas perforando el aire que el Super Hornet estaba a punto de ocupar. El artillero iraní estaba disparando con la calma de alguien que lleva un mes luchando contra el ejército más poderoso del planeta y ya perdió la capacidad de sentir miedo.
1.600 rondas por minuto. No necesitaba ser preciso, necesitaba llenar suficiente cielo de metal. Storm 1 rompió la derecha en Afterburner, huyendo de un arma que el ejército soviético diseñó en 1960 y que Irán compró por lo que cuesta un auto usado. En el techo, el operador del Manpads leyó el break, rumbo, altitud, ángulo de alabeo, y calculó exactamente por dónde reaparecería si intentaba la misma aproximación. Un mes dentro de esta guerra y los iraníes seguían pensando 2 jugadas adelante. Storm 2 no esperó. Mientras Storm 1 recuperaba altitud, su compañero trazó una línea de aproximación distinta que ponía el edificio de mantenimiento entre su trayectoria de picada y el operador del Manpads en el techo. A 4.500 metros soltó una GBU-38 sobre la posición de la ZU-23 Este. La bomba cayó durante 28 segundos a través del Yemen chino, aletas corrigiendo fracción por fracción, mientras el GPS peleaba con el ruido electromagnético, pero a 3.000 metros el sistema inercial dominó. Impacto. La camioneta técnica desapareció del infrarrojo del pod de designación en un flash blanco, una ZU-23 menos. Pero la del oeste seguía viva, y Storm 2 acababa de pasar por delante de ella. Entonces el Manpads disparó. El operador había rastreado el descenso del Storm 2 durante 10 segundos, esperando el aspecto de cuarto trasero donde las 2 toberas F-414 eran completamente visibles. El receptor de alerta de misiles captó la pluma a las 5 en punto baja. Storm 2 rompió hacia el misil y rotó su aspecto más caliente lejos del Seeker. 2 dispensadores AL-47 escupieron flares MJU-53, soles temporales de magnesio a 2000 grados diseñados para confundir al mismo cerebro térmico que hacía peligroso al Misage. El Seeker enfrentó su dilema. Las flares quemaban más, pero el avión era una firma térmica más grande. Necesitaba un segundo para resolver la diferencia. El break rotó la imagen más rápido de lo que el sensor podía refrescar. Imagen borrosa. El misil eligió la flare más cercana y detonó 80 metros detrás del avión. Vivo, traje de vuelo arruinado y sin idea de si su bomba había acertado. Y justo en ese momento, a 15.000 metros sobre todo el caos, las compuertas de la bodega del B-2 se abrieron en silencio. 2 GBU-31 de 907 kilos comenzaron a caer hacia el monte Sofé. Nadie en el suelo las vio salir. Nadie las escuchó. Los iraníes estaban ocupados disparando al señuelo mientras la verdadera amenaza caía del cielo como lluvia invisible. La primera GBU-31 tocó el monte Sofé y no se detuvo. 907 kilos a velocidad terminal contra tierra, roca y concreto reforzado. La bomba no pidió permiso para entrar. La espoleta de retardo esperó una fracción de segundo, lo justo para que el penetrador se enterrara metros bajo la superficie y detonó. Desde Isfahán se sintió como un terremoto. Ventanas reventaron a kilómetros, grietas en el asfalto. Entonces el depósito contestó. Las municiones almacenadas encontraron fuego y empezaron a detonar en cadena. La primera secundaria lanzó una columna de llamas por un conducto de ventilación sin techo. La segunda fue más grande. La tercera encendió el cielo de Isfahán como un amanecer a las 2 de la madrugada. Bola de fuego naranja elevándose cientos de metros, nube con forma de hongo visible desde toda la ciudad. La segunda bomba impactó 14 segundos después en la entrada del túnel sur. No buscaba destruir, buscaba sellar. Miles de toneladas de roca colapsaron sobre la boca como una lápida cayendo en cámara lenta. A 100 metros bajo los escombros, los contenedores de uranio enterrados. En junio de 2025, Midnight Hammer golpeó este mismo complejo con Tomahawks. Los iraníes lo reconstruyeron en 9 meses. Ahora la montaña misma era la prisión, y esta vez no había puerta que reconstruir. Storm 1 y Storm 2 giraron al sur con el combustible en ámbar. El tanquero sobre el Golfo de Omán era la diferencia entre aterrizar en el Lincoln y nadar. El B-2 ya había desaparecido, tan invisible de salida como de entrada. Trump publicó el video 40 minutos después, 31 segundos, sin título, sin contexto. Irán dijo que algunas ubicaciones militares fueron impactadas, con el tono de alguien que reporta una gotera. Pero bajo 100 metros de roca la pregunta sigue abierta. 540 kilos de uranio enriquecido al 60%, eso es lo que inteligencia estimaba. Pero la OIEA nunca tuvo acceso al complejo subterráneo de Isfahán, nunca contó los contenedores, nunca verificó cuánto material había realmente ni dónde estaba almacenado. Podría haber más, podría haber menos. Podría haber cosas que nadie incluyó en ningún reporte o simplemente podría no estar destruido. Los americanos creen que lo enterraron. Los iraníes saben exactamente dónde está. Y alguien en algún momento va a volver a cavar. La única pregunta es quién llega primero, la pala o el satélite. Cambio y fuera.